Según la Constitución española, los actos del rey deberán ser refrendados. A. Excepcionalmente. B. Nunca, excepto en supuestos de guerra. C. Siempre, salvo punto cuando se trate de nombrar y relevar a los miembros civiles y militares de su casa D, solo cuando supongan un peligro para la estabilidad de la democracia. La respuesta correcta es la C. Según el artículo 91 de la Constitución española, el rey sancionará las leyes aprobadas por las Cortes Generales en el plazo de A. 20 días, B. 10 días, C. 15 días, D. 30 días. La respuesta correcta es la C. Conforme al artículo 116 de la Constitución española de 1978, señale la respuesta correcta. A. Una ley ordinaria regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes. B. El estado de sitio será declarado por el Gobierno, a propuesta exclusiva del Congreso de los Diputados, acordada por mayoría absoluta del Congreso. C. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante ley acordada en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. D. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. La respuesta correcta es la D. Según el artículo 87 de la Constitución española, una ley orgánica regulará la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso, se exigirán a. No menos de 600.000 firmas acreditadas. B. No menos de 500.000 firmas acreditadas. C. No menos de 750.000 firmas acreditadas. D. No menos de 650.000 firmas acreditadas. La respuesta correcta es la B. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes, según las normas de A. Competencia y procedimiento que establezca el Consejo General del Poder Judicial. B. Procedimiento interno de cada juzgado y tribunal. C. Competencia y procedimiento que las mismas establezcan. D. Ninguna de las otras respuestas es la correcta. La respuesta correcta es la C. Según el artículo 109 de la Constitución española, ¿quién podrá recabar la información y ayuda que precise del Gobierno y de sus departamentos? A. Únicamente el Congreso de los Diputados y sus comisiones. B. Las cámaras y sus comisiones. C. Únicamente las cámaras. D. Las cámaras y sus comisiones y secciones. La respuesta correcta es la B. Según el artículo 39.3 de la Constitución, los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio. A. Hasta su independencia económica. B. Durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda. C. Si una resolución judicial así lo establece. D. Todas las respuestas son correctas. La respuesta correcta es la B.
La Constitución española, en el artículo 2, reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de A. Las comunidades y municipios que lo integran. B. Las comunidades y provincias que la integran. C. Las comunidades y ciudades que la integran. D. Las nacionalidades y regiones que la integran. La respuesta correcta es la D. El presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta de A. El presidente del Gobierno. B. El Ministerio de Justicia. C. El Consejo General del Poder Judicial. D. Las Cortes Generales. La respuesta correcta es la C. Según el artículo 167 de la Constitución española, los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de A. 2/3 de cada Cámara. B. Mayoría absoluta de ambas cámaras. C. 3/5 de cada una de las cámaras. D. Mayoría de 3/5 del Congreso y mayoría absoluta del Senado. La respuesta correcta es la C.